Esto es Conciencia XL. Adelante con la entrevista. Ruy Pérez Tamayo. ¿De dónde es originario, doctor? Yo nací en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, pero realmente me siento más yucateco, porque yo nací 3 meses después de que mi madre llegó de Mérida a Tampico. Un compañero y amigo de él se había ido a Tampico y le escribió diciéndole: aquí hay mucho dinero. Pues era la época del boom petrolero, era 1924. Mi padre no quería dejar Mérida, pero finalmente se fue y le empezó a ir mejor. Y entonces mandó por mi madre. Mi madre llegó embarazada de mí y entonces yo nací en Tampico. Pero yo salí de Tampico en 1933, cuando tenía yo 8 años, porque hubo un ciclón, el ciclón del 33, que se acabó con Tampico. Nosotros nos vinimos a la Ciudad de México como damnificados. Se perdió todo. Mi padre llegó aquí, fuimos a vivir a casa de una tía, una hermana de él, y el día siguiente él salió a buscar trabajo. Y lo encontró. Lo encontró porque traía muy buenas recomendaciones, y entonces empezó a tocar, curiosamente, en la sinfónica, en la filarmónica de la universidad, que estaba empezando. Entonces, él estaba entre los primeros violinistas. Después de eso empezó a hacer programas de radio como anunciador para completar su presupuesto. Después dejó de tocar el violín porque le empezó a ir mejor trabajando en el XCW, empezó a hacer programas ahí, etc. Todo esto salió porque yo nací en Tampico y viví mis primeros años allá, pero el ambiente de mi casa, las tradiciones y todas las ideas son yucatecas. ¿Sus padres eran de Mérida? Absolutamente, los dos y todos los ancestros. Desde el primer antropoide que se bajó de un árbol, se bajó de una ceiba en Yucatán. Fuimos 3 médicos en la familia. Mi hermanita es abuela, de profesión, ¿verdad? Pero fue secretaria y trabajó cosas que tipo comercial, porque ella no pudo hacer una carrera universitaria porque tuvo que trabajar muy pronto en su vida, y entonces ella no, pero los 3 varones sí fuimos médicos, los 3, entre otras razones porque los libros de medicina eran caros para estudiar medicina. Entonces pues mi hermano mayor entró a medicina, yo quería ser como mi hermano mayor, lo que él fuera. Si hubiera querido ser bombero, yo hubiera sido bombero, pero él quiso ser médico, entonces yo me metí detrás de él, me llevaba 1 año. Y entonces usé sus libros, ya no tuve que comprar. Y mi hermano menor me siguió a mí y ya tuvo los mismos libros. Salió más barato, 3 por 1. Nuestra generación fue la primera, que había músicos, había mucho interés en el arte. Pero cuando mi padre llegó a Tampico, entre sus amigos de cantina, de la bohemia, porque él se juntaba mucho con estos, había un médico joven que estaba empezando su carrera también ahí, que era el doctor Alfonso G. Alarcón. Él entonces pues veía toda clase de pacientes y atendió a mi madre cuando yo nací. Se hicieron muy amigos, mi padre y don Alfonso. Y la razón es muy interesante, porque mi padre versificaba con gran facilidad. A la menor provocación se ponía a escribir versos. Tenía este dote. Sí. Y don Alfonso, el doctor Alarcón, tenía un secreto deseo en su vida. Él quería ser poeta. Y entonces se juntó con mi padre para ver si se contagiaba. Y congeniaron. No logró ser buen poeta, pero sí era buen escritor. Don Alfonso también emigró a México y siguió la amistad. Yo lo iba a ver ya cuando yo no era niño, era pediatra él, porque era un buen consejero, una gente que yo quise mucho.
Y cuando fui y le dije que había escogido ser médico, le dio muchísimo gusto. Yo me inscribí en la UNAM desde la preparatoria, de hecho desde la secundaria me inscribí, desde iniciación universitaria. Y he sido universitario los últimos 70 años. Nunca he dejado la universidad. Antes de entrar a la Facultad de Medicina, yo ya estaba leyendo libros de filosofía. Y claro, de ahí pasé a otros aspectos de la filosofía, como la metafísica, la lógica, la epistemología, y me gustó muchísimo esto, muchísimo. Y de ahí pasé a la literatura y estas cosas, y de ahí pasé a tratar de escribir. La divulgación de la ciencia me ha interesado muchísimo. Desde que me invitaron unos amigos físicos, Jorge Flores Valdés, Salvador Malo y otros, Luis Estrada, que editaban una revista que se llamaba Naturaleza, que era una revista de divulgación científica hecha por la UNAM. Y me invitaron a que yo escribiera aspectos de biología, de cosas médicas. Y me encantó, me gustó muchísimo la idea de la divulgación científica. La divulgación científica consiste en explicar el área de la ciencia en la que uno tiene conocimiento, explicarlo en términos accesibles a las personas no técnicamente capacitadas. Hay que tener mucho cuidado en distinguir entre la divulgación y la vulgarización, que es lo que habitualmente se hace. En lugar de divulgar, lo que se hace es simplificar. ¿Sí? Se hacen las cosas más sencillas de lo que realmente son, con objeto de alcanzar a mayor cantidad de público posible. Si cuesta más trabajo la divulgación de las cosas complicadas, pues trabajamos más, ¿verdad? No le quitamos lo complicado a lo que es naturalmente complicado, tratando de alcanzar a un grupo, a un público mayor. Eso me parece a mí que le hace daño a la divulgación de la ciencia. Y por otro lado, la ciencia es tan extraordinariamente interesante. Nos deja saber tantas cosas tan, bueno, yo diría encantadoras, ¿verdad? Que a todo el mundo lo conquista. El chiste es saber cómo decírselo a la gente. Hay una sociedad que fundó Jorge Flores Valdés con varios de nosotros, dedicada a la divulgación científica. Hizo los famosos sábados en la ciencia y luego los veranos en la ciencia, y muchos de nosotros hemos participado en esto, los que creemos que debe haber divulgación científica, pero en este país no hay lo que se podría llamar un periodista científico. No existe esa carrera. En otros países sí, sí la hay, y hay gente muy bien preparada al respecto. Aquí los que hacemos divulgación de la ciencia somos los científicos, porque hay periodistas de sociales, periodistas deportistas, periodistas de página roja, periodistas de política, pero no hay periodistas de la ciencia. Desde luego, para que se hiciera en forma profesional, la tendrían que hacer los profesionales de la divulgación de la ciencia. ¿Y quiénes son los profesionales de la divulgación? Pues los periodistas son los profesionales del periodismo, ¿verdad? Bueno, pero no hay. Entonces, la tenemos que hacer nosotros, nos ponemos una cachucha de periodista y entonces jugamos a ser periodistas. Y lo hemos hecho, y no lo hemos hecho mal. ¿Qué pasó, raza? Bienvenidos a otro informativo del mundo de Punchestein. ¿Listos para cultivarse? Para entrar a Punchesteilandia, donde verán la ciencia desde mi mundo, muy a mi forma, así como soy, sencillito y carismático. Yo soy Punchestein. Sí, ya estamos listos, mi Punchestein. Y un saludo a toda la raza que hoy nos ven. Yo soy Gorito, ¿y qué te parece si damos comienzo a una entretenida cápsula científica? Así es, Gorito. Iniciemos. Hoy les hablaré de un tema que tiene que ver con el calor. Ah, o sea que nos vas a hablar del mar, de la playita rica, del sol y la arena. Wow, ya quiero estar ahí con mi novia, solo los dos. No, de eso no te voy a hablar. ¿Tú sabes o has oído qué es la energía térmica? Ah, ya, cuando me da calentura.
Más o menos. Mira, es la energía liberada en forma de calor, obtenida de la naturaleza. La naturaleza, los paisajes, los árboles, qué bello. Así es, pero déjame explicarte. Esto se produce cuando existe alguna combustión de un combustible fósil, como lo es el petróleo, gas natural o carbón, mediante energía eléctrica por efecto de Joule, por rozamiento o un proceso de fisión nuclear, o como residuo de otros procesos mecánicos o químicos. Ah, sale, qué chido mi Panchestein, me dejaste impactado. Pero ¿sabes, Gorito, cuál es el único riesgo de obtener este tipo de energía? No, pues si existe un peligro, mejor no meterse con ella. Para el hombre no resulta tener mucho peligro si se encuentra controlada, pero para la naturaleza sí, ya que su obtención implica un impacto ambiental, ya que su combustión libera CO2 y otras emisiones contaminantes. Te cae, igualito que mi bocho, que saca humo, contamina, como no tienes idea. No sé cómo pasó la verificación. Anda, así merito. Bueno amigos, antes de irnos, déjenme recordarles que esta sección tiene la intención de explicar términos científicos de una manera amena para todos ustedes. Así es, raza, y sobre todo que lo comprendan con mayor facilidad. Espero les esté gustando las temáticas, y si no, pues se aguantan. Ja, no le hagan caso a Gorito. Yo fui Panchestein y los espero en otro recorrido del mundo de Panchestein. Nos estamos viendo, raza, en Panchestelandia. Hasta la próxima. Ella es Mónica y sus 5 curiosidades. Vamos a verlas. Adelante. ¿Saben ustedes qué es la contaminación luminosa? En las ciudades existe lo que los astrónomos llaman contaminación luminosa. Eso no tiene tanto que ver con la cantidad de luz que hay en ella como hacia dónde va dirigida. Es cierto que un buen alumbrado es indispensable por motivos de seguridad pública y tránsito, pero este no es incompatible con un cielo bien contrastado. De acuerdo al astrónomo americano David Crawford del Observatorio Nacional Kitty Peak, Estados Unidos gasta alrededor de $2 billones al año en iluminar la panza de los pájaros y los aviones. Una calle puede tener una iluminación abundante, sin embargo mala. Las instalaciones bien diseñadas proyectan la luz hacia abajo y tienen protectoras que impiden que la luz de los focos incida en la vista. ¿Ustedes saben cuál es el animal de mayor tamaño del planeta? Si no lo saben, acompáñenme a conocerlo. Se trata de la ballena azul. Esta llega a superar los 30 metros de longitud. Las hembras suelen ser de mayor tamaño que los machos. Estas habitan en todos los océanos del planeta, se alimentan de plancton y su corazón late solo 9 veces por minuto. ¿Se aprenderá durmiendo? Los laboratorios de la Universidad de Chicago están proporcionando evidencias de que el periodo de sueño podría tener una importante labor durante el aprendizaje. Los investigadores han descubierto que mientras los pájaros jóvenes duermen, podrían estar rememorando los trinos que aprendieron de sus padres durante el día. Por supuesto, dichos animales no cantan mientras duermen, pero los súbitos impulsos eléctricos detectados son idénticos a los que podrían medirse cuando están despiertos y cantan. ¿Ustedes sabían que el pelaje del oso polar no es blanco? No, no es blanco. Este carece de color. Parece blanco porque tiene diminutas burbujas de aire para su aislamiento que dispersan la luz. Es por ello que el pelaje del oso parece blanco. Y con esto, ¿ustedes sabían que existe un animal que puede llegar a latir su corazón hasta 1000 veces por minuto? Pues sí, tanto el colibrí como el canario llega a latir su corazón hasta 1000 veces por minuto. Además, el colibrí es el único pájaro que puede volar hacia atrás. Los huevos del colibrí abeja llegan a medir entre 8 y 10 milímetros y su nido es muy semejante a un dedal. ¿Qué se podría decir? Contaminación del agua, tirar basura, no sé, tirar desperdicios hacia el agua y el agua puede contaminarse con eso. ¿Cuáles son los lugares más contaminados? Pues yo creo que lagos, porque es en donde la gente va y tira sus desperdicios, o luego ves gente lavando ropa en los lagos y eso también contamina. ¿Sabes qué es la contaminación del agua? Sí, es cuando tiene muchos desechos que los seres humanos ya no necesitamos, que son recursos muertos, se podría decir, y que desgraciadamente, por no tener conciencia, se van a los ríos y a los mares, y se contaminan y esa agua ya no sirve.
ya no tiene sentido, no tiene vida. ¿Haces algo para evitar la contaminación del agua? Sí, tirar mis desechos a la basura, a un bote de basura o al camión de la basura. Y no tirar el agua, no regarla, porque eso también va a contaminarla. Sí, es cuando muchos desechos se van ya sea de fábricas, de las casas, se van hacia ríos o el mar y entonces se contaminan esos desechos químicos, hacen que el agua se contamine. Las fábricas, los desechos industriales, los drenajes de las casas podrían ser, y también la basura que la gente tira en la calle, también eso mismo hace que con las lluvias se vayan a las barrancas y así. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su cápsula de conciencia social. Hoy les hablaré sobre las consecuencias de ingerir bebidas gaseosas. La fabricación de bebidas carbonatadas comienza en New York en el año de 1832, cuando John Matthew inventa un aparato para mezclar agua con gas de dióxido de carbono y además agregarle sabor. Años más tarde, esta bebida, mejor conocida como refresco, tiene una popularidad impresionante y es consumida por un gran número de personas. Pero, ¿sabes qué daños ocasiona en el organismo? Los ácidos de los refrescos afectan el esmalte dental, aunque los fabricantes opinan que el problema son los hábitos de higiene. Un refresco, si bien no es recomendable que se ingiera, con mayor razón debemos evitar su ingesta en la noche, ya que de noche producimos muchísima menos cantidad de saliva y por lo tanto las sustancias encargadas de neutralizar la acidez erosiva que contienen las gaseosas se encuentran en menor proporción. Este tipo de bebidas son particularmente peligrosas porque contienen gran cantidad de azúcar, aproximadamente 9 cucharadas cafeteras, en cada lata pequeña de 330 mililitros, con el agravante que esta enorme cantidad de azúcar se ingiere muy rápidamente. El ácido fosfórico, ingrediente del refresco, es dañino para el calcio de los huesos, porque no permite la adecuada absorción en el organismo, provocando su debilitamiento y por tanto incrementando la posibilidad de tener fracturas. Se dice también que el ácido fosfórico es uno de los mayores contribuyentes al aumento de la osteoporosis. Y por si lo anterior no fue suficiente, el refresco también puede ocasionar la gota, que es una enfermedad metabólica persistente, que produce un aumento del ácido úrico circulante. Este se deposita en las articulaciones produciendo inflamación, con dolor sobre todo en los pies y las piernas. Es hora de hacer conciencia y antes de destapar otra lata de refresco, acuérdate de la voz de la conciencia Sandra y te invito a hacer conciencia social. La información aquí mencionada fue obtenida de las noticias de www.taringa.net. Está empezando ahorita a surgir el interés en el periodismo científico. Hay por ahí un diplomado ya en periodismo científico. Hubo un periódico, una revista de divulgación científica que se llamaba Ciencia y Desarrollo, y una para niños que se llamaba Chispita, ambos producidos por CONACYT, en la época en que había un departamento editorial en CONACYT que tenía una visión a favor de la sociedad, y tenían un tiro 70,000 ejemplares y se distribuían en los puestos de periódicos, Ciencia y Desarrollo, y era un placer leerlo, ¿no? Lo hacíamos nosotros, lo hacíamos los científicos. Ha habido páginas de la ciencia en algunos periódicos. Por ejemplo, Nexos tiene una sección científica en la que escribe Luis González de Alba, como él es el que contribuye de manera sistemática, muy buenos artículos, que él es una persona con una gran información y escribe muy bien. En La Jornada hubo una página científica que dirigía un fisiólogo, Javier Flores, y que invitó a una serie de gentes, incluyéndome a mí, y yo escribí 11 años una columna semanal, y escribí a Toño Peña, y escribí a Adolfo Martínez Palomo, puro científico. Pero un día a Luis González de Alba lo corrieron de La Jornada, porque escribió una cosa en contra de un libro de una persona muy influyente. Y esa persona muy influyente fue y le dijo a la directora de La Jornada que corriera a Luis. Y lo corrió, sin avisarle a Javier. Y entonces Javier nos avisó a nosotros. Corrieron a Luis.
Y entonces nos fuimos todos, excepto uno, que se quedó con la página. Hay esas alzas y bajas en la historia de la divulgación científica. Ahora hay el Muégano, que publica este muchacho que es muy entusiasta y que le gusta mucho la divulgación y que ha hecho mucho por ella, pero es un esfuerzo aislado. En realidad lo que nosotros deberíamos intentar o tratar de hacer es promover la divulgación científica para ver si logramos que México se transforme en una sociedad del conocimiento. Ese es el objetivo, el que nosotros podamos manejar el conocimiento para mejorar la calidad de vida de la gente. Nosotros tenemos un CONACULTA, Consejo Nacional de Cultura y Artes, ¿sí? Pero no está la ciencia ahí. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue un CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Pero no de la cultura. Nosotros no incorporamos a la ciencia en la cultura. No se considera como parte de la cultura, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de ciencia en el CONACULTA, se nos quedan viendo, pues, ¿qué están haciendo aquí? La CONACYT. Nada, ¿verdad? Cuando en realidad lo que deberíamos hacer es incorporar a la ciencia como parte fundamental de la cultura, del conocimiento, de la información que se le proporciona a la gente en todas partes. México no es un país subdesarrollado porque su ciencia y su tecnología estén subdesarrolladas. La ciencia y la tecnología de México están subdesarrolladas porque México es un país subdesarrollado. La cosa es invertida. Si nosotros tuviéramos un desarrollo científico y tecnológico adecuado, seríamos otra clase de país, completamente. Sí les digo una cosa, acabamos de festejar también los 100 años de la revolución, una revolución que se peleó y se perdió. La revolución la perdimos, porque la revolución era para alcanzar la justicia social. Y este es uno de los países con peor injusticia social, peor que en la colonia. En este país vive el hombre más rico del mundo. En este país vive el hombre más rico del mundo, ¿sí? Y el 40% de la población vive en la pobreza. Esta injusticia social es la raíz, ¿verdad? Yo diría que no la raíz, es el síntoma más grave de lo malo que está en nuestra estructura nacional, la manera como estamos estructurados como país. Lo que tendríamos que hacer es voltear la cara a la gente, ayudar a la gente, ¿sí? Pero a toda, no nada más a los empresarios, no nada más a los que ya tienen, para que tengan más. Tendríamos que transformar la estructura de la sociedad radicalmente, no poquito a poco y no nada más tapándole el ojo al macho, que es lo que se está haciendo. 200 millones de personas padecen cirrosis en el mundo. En México, 1.750.000 presentan esta enfermedad. La única cura posible es el trasplante de hígado. Pero el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM está a punto de lograr un tratamiento contra la cirrosis. Iniciamos nuestros estudios en cirrosis experimental en 1983, probando una sustancia capaz de normalizar el complejo metabolismo hepático. Mediante su programa Avance, el CONACYT apoya a la UNAM y a la empresa mexicana Probiomed. Vamos a realizar las últimas pruebas y la formulación farmacéutica que nos permita poner este medicamento al alcance de los enfermos. Más de 2 décadas de intenso esfuerzo de investigadores mexicanos están a punto de culminar exitosamente. CONACYT, 35 años creando conciencia en México. Desde la Sala de Cambio Climático del Museo de Ciencias de Morelos, nos despedimos. Esto fue Conciencia XL. Nos vemos hasta la próxima.